Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues agradecemos enormemente al doctor Ricardo de Pascual que haya aceptado la invitación de impartir la conferencia con el título El análisis de la conducta como herramienta de transformación social, ideología y ciencia. El doctor Ricardo de Pascual Verdú es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en Terapia de Conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor en el grado de Psicología de la Universidad Europea de Madrid, donde imparte materias de perfil clínico y teórico. Tiene experiencia clínica tratando gran variedad de casos, desde problemas de depresión o ansiedad hasta problemas de conducta alimentaria y de pareja, en poblaciones adultas e infanto-juveniles. En la actualidad, compagina su labor clínica y docente con la investigación de procesos psicológicos en la Universidad Autónoma de Madrid con el grupo Acobeo dirigido por la doctora María Jesús Troján Parga. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Ricardo, y adelante. Bien, muchas gracias, Ivette, y muchas gracias a la organización por darme el espacio y el permiso para hablar de estas cosas, ¿no? Lo que yo voy a presentar aquí es una presentación basada en un capítulo que saldrá en el libro correspondiente y que comparto la autoría con Miguel Núñez de Prado Gordillo, con Gladys Pereira Xavier y con Jesús Alonso Vega, a los que también les agradezco mucho su participación. Bien, la ponencia tiene como título el análisis de conducta como herramienta de transformación social, ideología y ciencia, porque es algo de lo que últimamente intento hablar bastante. Es algo que nos llama la atención a algunos, el tema de cómo la ideología y la práctica científica se entrelazan y se influyen mutuamente, y creemos que como analistas de conducta tenemos bastante que ofrecer, ¿no?, en este tema. Bien, en primer lugar, una breve introducción. Obviamente, las acciones de los analistas de conducta están guiadas por los mismos principios de parsimonia, de duda filosófica, de búsqueda de la experimentación, del empirismo, de la replicación, que guían la actuación en cualquier otra disciplina científica. Pero al igual que en cualquier otra disciplina científica, no son lo único que guía esta actuación. Se requieren unos ciertos principios éticos, especialmente si tenemos en cuenta que las y los analistas de conducta tomamos decisiones como parte de nuestro trabajo, especialmente los que trabajamos en el ámbito aplicado, pero no solo. Que son decisiones sobre la vida y el bienestar de otras personas o de otras formas de vida, vaya, de otros animales, ¿no? Entonces, claramente, los principios científicos nos ayudan, nos determinan cómo se deben analizar las variables que controlan el comportamiento, pero no qué comportamientos son dignos de ser analizados o son dignos de ser modificados, ¿no? En cualquier caso, el análisis de conducta, como cualquier otra ciencia, asume, como cualquier otra ciencia, que pueda ser susceptible de ser aplicada en un contexto biomédico o de atención, asume los 4 principios de la ética biomédica, que seguramente conocerán ya, que son obviamente la no maleficencia, es decir, que lo primero que tiene que ocurrir es que nuestra intervención, nuestro trabajo no haga daño. Segundo, la beneficencia, es decir, que siempre que sea posible nuestro trabajo mejore las condiciones de vida o la situación de aquellas personas o animales involucrados. La autonomía, es decir, el respeto hacia la autonomía de la persona que tenemos delante, algo muy, muy importante, especialmente en contextos de tipo clínica institucionalizada, ¿no?, donde la autonomía de los, ahí sí, pacientes se puede ver severamente coartada. Y la justicia, es decir, que nuestras intervenciones no empeoren o perpetúen situaciones de injusticia social, es decir, como terapeutas, por ejemplo, tratar de no hacer diferencias entre personas de distintas etnias, por ejemplo. Hay otros principios que se han propuesto dentro del propio análisis de conducta, que es la diversidad, entendida como generar y mantener diferentes topografías de conducta dentro de una sociedad.
y la cooperación, sin la cual, pues bueno, la propia supervivencia de la cultura que estemos analizando se ve, o sea, peligra, obviamente, ¿no? Bien. Un conjunto de reglas, eso sí, o sea, esto es un conjunto de reglas y basado en estos 4 principios tenemos conjuntos de reglas todavía más específicos, que son los códigos deontológicos, múltiples códigos deontológicos que a los que podemos estar sujetos y que prescriben una serie de actuaciones concretas. Pero, por amplios que sean estos códigos deontológicos, por detallados que sean, no agotan todas las posibles acciones ni todas las posibles decisiones a las que se tiene que enfrentar un analista de conducta. Es decir, si hay un artículo en el código deontológico que diga que un terapeuta siempre pondrá fin a un tratamiento, por ejemplo, si el tratamiento no está siendo efectivo, eso es un principio general, pero no nos dice qué hacer en concreto con un caso, qué es lo que vamos a considerar inefectivo, hasta dónde tenemos que esperar, etcétera, ¿no? Entonces, la influencia de los valores y de la ideología del propio analista, que es lo que se va a estar metiendo en esos huecos, entre comillas, escapa precisamente por esto a cualquier intento de reducción o de sistematización en este sentido. También es que estas normas se establecen en momentos históricos concretos y para formas de vida, es decir, formas de vivir, no formas de vida en el sentido de organismos concretas, y por lo tanto no pueden prescribir cuál será el curso de acción correcto en otro momento histórico o para otras formas de entender la vida. Así que ninguna guía de buenas prácticas o principios deontológicos, por necesaria y por útil que sea, exime de evaluar o de juzgar la adecuación de un curso de acción concreto para un momento concreto. Es decir, hay que hacer un juicio de valor acerca de nuestra propia actuación, de cómo va a ser. Muy a menudo voy a hablar como si solamente estuviera hablando de la terapia, porque es el entorno que a mí me resulta más familiar. Pero esto es extensible, por supuesto, a cualquier contexto en el que un analista de conducta trabaje. Y este juicio que decía, este juicio de valor que tenemos que hacer es un comportamiento en sí. Está controlado por variables del entorno físico y social del individuo, como cualquier otro comportamiento. ¿Qué ocurre? Pues que, de nuevo, como para cualquier otro comportamiento, esas variables que lo controlan muy frecuentemente escapan del control de la persona que actúa. No solo del control, sino del conocimiento. Es perfectamente posible que actuemos de una manera sin saber por qué actuamos de esa manera, lo que, como todos los que me estarán oyendo, estoy seguro que estarán de acuerdo, no significa que eso sea azaroso. Significa que nuestro comportamiento, nuestro juicio de valor, en este caso, está dirigido por unas variables que no tenemos por qué conocer, pero que no significa que no existan. ¿Qué es lo que hace el análisis de conducta aquí o cuál es su aportación? Que nos puede proveer de unas herramientas que son idóneas para analizar estas variables y su influencia en la actuación del analista de conducta. Bien. Voy a hablar todo el tiempo, voy a hablar muy a menudo de valores y de ideología, aunque la definición de ideología la voy a matizar más adelante en el trabajo que hemos hecho. Hemos estado hablando de valores, que todos sabemos que hay múltiples definiciones dentro del análisis de conducta, que en realidad no son demasiado divergentes entre sí, no son una cosa totalmente incompatible, pero vaya. Hemos seleccionado que los valores son las cualidades de un conjunto de repertorios conductuales específicos de una comunidad verbal. Y luego, hablando de ideología, lo que estamos hablando es del conjunto de valores que suscribe una persona y que prescriben cómo debe ser la sociedad. Esto es lo importante, ¿no? Son valores que implican, valores que implican reacciones o que implican ideas, comportamientos dirigidos a cómo debe ser la sociedad. Por lo tanto, comprende una serie de valores, pero no todos los valores de una persona constituyen una determinada ideología. Vale. Un punto de partida para todo esto.
Aquí el conductismo radical ofrece una ventaja inmensa frente al positivismo, que asumía que bueno, pues la actuación científica es prácticamente algo etéreo, algo que se descubre en las verdades universales, ¿no?, del mundo. El conductismo radical asume que el comportamiento de los científicos, como cualquier otro comportamiento humano, está influido por variables personales, sociales, políticas o económicas. O sea, esto no es nuevo, este interés en los valores, vamos, no es solo que no sea nuevo, es que ya está en los escritos de Skinner, cuando Skinner hablaba de cómo debía ser una sociedad, al final estaba hablando de estas cosas, obviamente, ¿no? El análisis de conducta pues, se ha dedicado a estudiar los valores en múltiples millones de ocasiones, las variables que mantienen los comportamientos relacionados con los valores. Ha hecho también descripciones de cuáles son los valores de distintas culturas y también se ha dedicado a desarrollar un conjunto de prácticas éticas entre los miembros de la comunidad analítico-funcional. La visión, por lo tanto, del conductismo radical acerca de lo que es la práctica científica tendría que estar más cerca de esto, ¿no? De la práctica científica como un comportamiento más sujeto a los mismos determinantes que cualquier otro comportamiento. Sin embargo, hay un carácter, hay una serie de clichés que están muy extendidos respecto a cuál es la relación entre ciencia e ideología. Y son unas ideas, todos lo hemos oído alguna vez, lo de a los hechos no les importan tus sentimientos y tal, como intentando postular una separación real o deseable entre ciencia e ideología. Según esta idea, la ciencia tendría como una de sus características principales la obtención de datos libres, absolutamente libres, de influencias personales, políticas o económicas, ¿no? Esto es, por utilizar una metáfora, estamos hablando como de unos guantes de cirujano, ¿no? Es decir, si la ciencia es aquello que hacemos sobre la realidad, un tipo de comportamiento, de conjuntos de comportamientos determinados que hacemos sobre la realidad, de la misma manera que un cirujano cuando está operando tiene que ponerse unos guantes para evitar contaminar, y aquí contaminar es la palabra clave, lo que está haciendo, introducir patógenos, meter algo de sí mismo, en el sentido literal, dentro de una cosa tan delicada que está estudiando, que está, perdón, en este caso operando. Entonces, de alguna manera, esto se considera que es lo deseable, lo correcto que hay que hacer en la práctica científica. Algunas de las personas que me estén viendo ahora, que me estén escuchando, pueden pensar, bueno, claro, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a intentar esto? Aunque volveré sobre esto más adelante, no se trata de que haya que intentarlo o no haya que intentarlo, sino de hasta qué punto es posible y cómo podemos actuar para tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, si la ciencia requiere estos guantes de cirujano, ¿qué guantes metafóricos nos pueden garantizar esta asepsia? Perdón, voy a beber un poco porque me estoy ahogando. Gracias. ¿Qué guantes metafóricos nos pueden garantizar esta asepsia? ¿Existen esos guantes realmente? ¿Hay alguna manera de garantizar esa asepsia? Es más, ¿es deseable? Hay una versión más sofisticada de esta idea de la ciencia y la ideología como cosas que tienen que ser separadas, que básicamente lo que viene a decir es que los desacuerdos normativos y evaluativos, es decir, desacuerdos en cuanto a cuestiones de valor, pueden ser reducidos a desacuerdos factuales sobre lo que prescriben los consensos verbales, es decir, las guías de buenas prácticas, los principios éticos, etcétera, ¿no? Respecto a qué valores están relacionados con el avance de una sociedad. Esto es, desde nuestro punto de vista, es básicamente lo mismo, con más palabras, pero básicamente lo mismo. Aquí se cruzan o chocan, mejor dicho, dos formas de entender la conducta, que, repito, todo el tiempo estoy hablando de un subconjunto determinado de comportamientos, que es la práctica científica, la investigación o la aplicación, pero que son conducta, como cualquier otra cosa.
Estos son el intelectualismo y el antiintelectualismo. Ryle hablaba de la leyenda intelectualista, en el concepto de lo mental, como parte del fantasma en la máquina, ¿no? Y lo que decía, citando este fragmento, es: toda actuación inteligente presupone la observancia de reglas la creencia en que esto presupone la observancia de reglas o la aplicación de criterios. Y se sigue de ello que toda operación considerada inteligente debe ser precedida por un reconocimiento intelectual de esas reglas o criterios. Esto es, que el sujeto debe primero reconocer internamente ciertas proposiciones acerca de lo que debe hacer, a veces denominadas máximas, imperativos o proposiciones regulativas, para comportarse solo después de conformidad con tales dictados, ¿no? Es decir, el intelectualismo sería aquella aproximación que asume, de alguna manera, que la verdad de una autoatribución de creencias, valores, compromisos ideológicos, etc., se agota en lo que la persona dice honestamente que cree, o en los compromisos ideológicos que verbaliza. Por ejemplo, una persona podría decir que está muy comprometida con la lucha contra el machismo y repetir todas las máximas, repetir todos los eslogans, repetir todos los argumentos hasta la náusea, llevar ropa con mensajes al respecto, etc. De acuerdo con esta leyenda intelectualista, y ya el que lo llame leyenda, imagino que a la audiencia le hará ver cuál es mi opinión al respecto, cuál es nuestra opinión, la de los autores al respecto, la forma de verlo de intelectualista, digamos, supondría o presupondría que eso es así. Es decir, que esta persona es antimachista en este caso porque dice que lo es, porque repite una serie de cosas. Claro. Luego está el antiintelectualismo, que es la idea de que los compromisos normativos, es decir, los valores ideológicos de alguien, se ponen de manifiesto en cómo actúa, es decir, yo diría, son cómo actúa, de manera sistemática y general en su entorno, y no en lo que meramente verbaliza. Si esta persona de mi ejemplo dice todo esto y lo dice alto y fuerte y claro, pero luego a la hora de la verdad, por ejemplo, no deja hablar a sus compañeras de investigación, o pone en duda todo lo que le diga una mujer, aceptando todo lo que le diga un hombre en igualdad de condiciones, entonces no podríamos decir realmente que esa ideología como conjunto de comportamientos está ahí. Obviamente, desde el punto de vista del análisis de conducta, desde nuestra opinión, por lo menos, el antiintelectualismo está mucho más próximo, es mucho más coherente con nuestra forma de ver el comportamiento. Con un poquito más de detalle. El antiintelectualismo, en este caso, partiría de la base de que la ideología o el conjunto de valores políticos que una persona sigue no se agota meramente en lo que dicha persona dice, sino que abarca de manera general su forma de operar sobre el entorno, incluido, evidentemente, su entorno de trabajo. Me imagino que se ve por dónde voy. En este caso, estamos hablando de un entorno de trabajo que es la actividad científica. ¿Qué aporta aquí el análisis de conducta? Que establece cómo analizar o intervenir eficazmente sobre las variables del entorno que podrían estar involucradas en el control de esos patrones de comportamiento. Los desacuerdos normativos y evaluativos, es decir, ideológicos, que puedan surgir, no se pueden eliminar o reducir a meros acuerdos verbales en torno a máximas éticas o guías más o menos desarrolladas de buenas prácticas. Todos los clínicos tienen que seguir unos principios deontológicos, están obligados legalmente, pero a que no todos los clínicos actúan de la misma manera. Claro que no. Y no me refiero solamente a diferencias técnicas, me refiero aquí a diferencias de juicios de valor acerca de lo que están viendo. Negar la necesidad de discutir sobre cuestiones ideológicas, como se niega habitualmente, porque este es el problema y es lo que nosotros también pretendíamos de alguna manera traer a este contexto, que hay que hablar de ideología en ciencia. Entonces, negar esta necesidad en ámbitos científicos o pretender reducir los juicios de valor a la aplicación automática de conjuntos cerrados de máximas no es solo una expresión de intelectualismo, sino también de adhesión a una ideología particular, la que sea hegemónica en un determinado momento histórico y cultural. ¿Qué quiero decir con esto? El
Es un fenómeno curioso que uno observa, ¿no? Y que seguramente el público también habrá observado, que parece que ideología es lo de los demás, siempre. De la misma manera que lo de los demás son sesgos, lo mío son opiniones, lo de los demás es ideología y lo mío es un frío cálculo racional, ¿no? Que no tiene ahí nada de ideología, esa cosa sucia y fea que se mezcla en lo que hacemos y lo enturbia, ¿no? Esto es así porque cuando algo nos choca, cuando alguna actuación nos choca, alguna actuación que adscribimos a la ideología, es porque de alguna manera no está siguiendo las mismas reglas que se dan de forma más o menos consensuada o de forma más o menos extendida en nuestra comunidad verbal. Eso no quiere decir que las reglas que nosotros seguimos no sean ideológicas, son exactamente igual de ideológicas. Pero de nuevo, luego volveré sobre esto también. Entonces, vamos a hablar de prácticas culturales. ¿Por qué este inciso de las prácticas culturales? Bien, en ocasiones se dice, o cuando hemos hablado de estas cosas en congresos, en contextos académicos, se ha respondido que el análisis de conducta no es el nivel de análisis adecuado para hablar de ideología, no es el nivel de análisis adecuado para hablar de cultura, no es el nivel de análisis adecuado para hablar de la sociedad. Y nosotros pensamos que eso no es enteramente así. Entonces, vamos a verlo. Es efectivamente muy tentador aplicar todas las herramientas del análisis de conducta a la sociedad o a la cultura. Definamos estos dos términos como los queramos definir, por eso están ahí las comillas. Y es cierto también que si lo hacemos sin más, es decir, simplemente aplicamos los principios del análisis de conducta sin hacer ningún tipo de cambio a la sociedad o a la cultura, estaremos perdiendo por el camino precisamente lo que hace potente el análisis de conducta, que es la solidez fundamentada en la experimentación, ¿no? Pero, obviamente, esto no significa que no sea importante o necesario buscar la forma de hacerlo. Es decir, de analizar, de adaptar las herramientas del análisis de conducta al análisis de las prácticas sociales o las prácticas culturales. Aquí viene una primera pregunta, obviamente, que es si podemos considerar el comportamiento del grupo como un sumatorio de los comportamientos individuales o si sería un nivel de análisis por derecho propio. Glenn, cuando hablaba de los 3 tipos de selección propuestos por Skinner, que eran la selección natural, la selección por contingencias y la selección por prácticas culturales, proponía, que existen estas dos cosas, ¿no? El comportamiento social entendido como conducta individual bajo control de la presencia de estímulos sociales y fundamentalmente centrados en la interacción con esos estímulos, es decir, la interacción entre unos y otros, etc. Y el comportamiento social entendido como el comportamiento del grupo. Vamos a verlo. Claro, cuando hablamos de una intervención individual, porque esto no es una diferencia digamos que se quede en la teoría, se tiene que quedar luego, o sea, luego de qué punto de vista adoptemos, obviamente se sigue qué es lo que vamos a hacer. Claro, si hablamos de un único individuo, podríamos estar hablando, y hablamos de cuestiones ideológicas, de cuestiones culturales, podríamos estar hablando del estudio y la modificación de comportamientos individuales que reproducen dinámicas socialmente relevantes. Machismo, racismo, etcétera. Cualquier otro conflicto, cualquier otro tema culturalmente, ideológicamente relevante que se nos pueda ocurrir. Por supuesto, esto es realizable y se hace a menudo. De hecho, yo, a lo mejor de manera un poco exagerada, creo que esto es la educación, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, esto es sin duda realizable. Yo puedo coger a un padre que hayamos observado que utiliza juegos distintos con mayor agitación motora, por ejemplo, cuando está jugando con su hijo que cuando está jugando con su hija. Y si por lo que fuera consideráramos digno de cambiarse eso, que no tendría por qué ser, pero si fuera así, por supuesto que podríamos hacerlo, aunque sea una intervención contracorriente. Con contracorriente lo que queremos decir
es que vaya en contra de lo que la sociedad, la cultura, el entorno, la comunidad verbal, como queramos llamarlo, va a ir sistemáticamente reforzando. Pero se puede hacer. Podríamos pensar que utópicamente, si esto ocurriera con todos los padres y madres del mundo, pues bueno, entonces se acabarían estas dinámicas, ¿no? Se acabaría la diferencia de trato entre, en este caso, hombres y mujeres. Pero claro, eso desde nuestro punto de vista sería un poquito iluso, porque esto no modifica las instancias a nivel cultural que perpetúan este tipo de comportamientos, ¿no? Claro, si pudiéramos hacer estas intervenciones en prácticas culturales, entonces ya sí que podríamos analizar y estudiar el comportamiento de varios individuos y cómo estos se entrelazan y se perpetúan independientemente de los cambios que puedan hacer a nivel individual. Hay algunas de las variables que afectan a estas conductas culturalmente relevantes, serían las instituciones formales y no formales, las prácticas culturales y los efectos a largo plazo de estas. Todas estas cosas no se agotan, aunque afecten definitivamente al comportamiento individual, difícilmente puede considerarse que se pueda recorrer el camino contrario. Modificar el comportamiento individual llevará a una modificación de esto, ¿no? Al menos no con las herramientas de las que disponemos actualmente. Como siempre, como cualquier analista de conducta, me imagino, yo tiendo a pensar que si tuviéramos el control del número suficiente de variables del entorno de alguien, podríamos, por supuesto, hacer de ese alguien lo que fuera necesario, ¿no? Pero no tenemos ese control. Una forma de analizar y potencialmente intervenir sobre estas prácticas culturales complejas sería a través de la utilización del análisis conductual de las meta y macrocontingencias. ¿Qué es esto de las metacontingencias? Hablaba Skinner o tenía el concepto de episodio social, que es cuando una única persona no es capaz de lograr un efecto determinado y coopera con otro o más individuos para alcanzar un objetivo que no sería posible de no ser por esta unión conductual. Bien, las metacontingencias se conforman de las contingencias de esas conductas entrelazadas, es las IBC, Interlocking Behavior Contingencies, perdón. Esto me ha interferido en inglés, trabajo siempre en inglés y me ha interferido aquí, qué ridículo. Estas conductas entrelazadas, el producto agregado y los eventos y condiciones del entorno que las seleccionan, producto agregado, es decir, el producto de esa interrelación, de esas conductas, ese producto que se ha obtenido que no habría sido posible con una sola persona, todo eso conforma una metacontingencia, ¿no? Contingencia de contingencias. Permiten analizar funcionalmente estas conductas cooperativas que, independientemente de los programas de reforzamiento individuales, logran un producto de su esfuerzo en común. Y las conductas entrelazadas y el producto agregado conforman lo que Hunter llamaba un culturant, es decir, un operante de grupo. Estamos aquí en un nivel de análisis distinto, por lo tanto, no estamos hablando ya de un comportamiento, una respuesta que lleva a un producto, un cambio en el entorno, una diferencia estimular, un lo que sea, no. Estamos hablando de una serie de conductas que se entrelazan y que analizamos como una parte del culturant y su producto agregado. El entorno selector es lo que influye en la probabilidad de que las culturas se vuelvan a dar en el futuro. Bien. Vale. Obviamente es poco probable que una intervención individual pueda alterar o modificar sustancialmente, al menos, comportamientos socialmente relevantes a un nivel suficiente como para producir un cambio cultural, principalmente por el nivel de control que requiere. Un nivel de control que sí que es factible cuando hablamos de cuestiones individuales. Se podría utilizar un procedimiento de contingencia grupal, que se utilizan a menudo con bastante éxito, pero aquí el problema sería seleccionar una recompensa adecuada, que es lo primero que hay que hacer para la institución de una contingencia grupal, ¿no?
fuera de entornos institucionalizados que generan sus propias condiciones de deprivación es complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las características que une a los contextos institucionalizados es esto, que generan sus propias condiciones de deprivación. Un colegio, igual que una cárcel, igual que un centro de internamiento de cualquier tipo, genera una condición de deprivación del libre movimiento, por ejemplo. Lo que significa que ese libre movimiento se puede considerar, sin equivocarnos mucho tal vez, podemos anticipar que podrá funcionar como un reforzador. ¿Vale? Esto en un nivel cultural amplio es difícil de asumir o de encontrar, ¿no? Aunque, en nuestra opinión, cualquier sistema sociopolítico consiste precisamente en la generación de condiciones de deprivación y saciedad determinadas, que precisamente permitirán anticipar qué es lo que va a funcionar como un reforzador, qué es lo que no va a funcionar como un reforzador, como un potencial castigo, coste de respuesta, etcétera, lo cual redunda en unos mecanismos de control que no tienen por qué ser intencionados en muchas ocasiones, pero que no por ello son menos efectivos. Por ejemplo, el dinero, el único motivo por el que el dinero funciona como un reforzador es precisamente por las condiciones de deprivación y saciedad ojalá, de deprivación que se generan, ¿no? Entonces, para hablar de estas cosas, e intervenir en estas cuestiones culturales, parece, desde nuestro punto de vista, que el nivel adecuado sería el de las metacontingencias, es decir, analizar el fenómeno comportamental que queramos estudiar en sus componentes grupales o sociales y que las contingencias entrelazadas, el producto agregado, los culturans y los selectores. O sea, este sería el nivel adecuado de análisis desde nuestro punto de vista. Obviamente, la complejidad de estudiar el comportamiento grupal es enorme porque la conducta individual es relativamente sencilla de estudiar. Si se manipulan los estímulos del entorno, incluso en un entorno no muy controlado, con no demasiados controles experimentales, si hacemos las manipulaciones adecuadas y somos capaces de predecir el cambio que eso va a suponer en el comportamiento, pues ahí lo tenemos, ¿no? Sin embargo, imaginemos la magnitud del cambio para intervenir que requeriría el trabajo con las metacontingencias, ¿no? Eso sí, si nos mantenemos en esta idea de que el comportamiento grupal es algo que debe ser estudiado en su propio nivel, independientemente de la complejidad que se añada, esto es lo que hay que analizar, estos niveles. Como alguien que ha pasado y pasa mucho tiempo haciendo análisis de procesos y observación de sesiones y demás, tengo perfectamente claro lo que es que una tarea sea laboriosa, hasta puntos a veces agotadores, pero también tengo muy claro que esa es una de las mejores formas de obtener los mejores datos, ¿no?, que podemos tener. En resumen, el análisis de conducta cuenta, por supuesto, con las herramientas necesarias para analizar e intervenir sobre situaciones o problemáticas a nivel social. Y esto quiere decir que, como analistas de conducta, no debemos, en nuestra opinión, rehuir cuestiones sociales o culturales, por ideológicas que sean, amparándonos en que no es nuestro nivel de análisis. Al contrario, yo creo que son cosas en las que tenemos que meternos de lleno hasta el cuello. Pero, de nuevo, volveré luego sobre esto. Bien, pasando al tema de ideología y ciencia del comportamiento. Dije antes que iba a volver sobre la definición de ideología. Un momento, por favor. Perdón por la voz y por tener que estar bebiendo, pero estoy un poco ahogado con la alergia, de ahí este tono. Bien. La definición que se encuentra en el diccionario, absolutamente irrelevante para nosotros, pero para entender cuál es el consenso verbal acerca de lo que es la ideología, es esta: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso, político, etc. Y lo que vemos a diario en las noticias, en los medios, etc., es que se propone muy frecuentemente como causa de una serie de comportamientos o acciones, sobre todo cuando son llamativos para lo que hemos acabado por llamar la población general, ¿no?, el público general. Entonces oímos de motivación ideológica de asesinatos, motivación ideológica de
de manifestaciones, tal, prácticamente cualquier cosa acerca de la que se quiera causar una cierta alarma social va a llevar de alguna manera o en algún momento metido ahí la palabra ideología. En lo que respecta al análisis de conducta, por supuesto, es un mero aplazamiento de la respuesta. O sea, decir que alguien actúa de una manera porque tiene una ideología determinada, como si fuera algo que está dentro, evidentemente no nos interesa ni añade nada a la explicación. Pero no quiere decir que esa contingencia verbal que se está haciendo constantemente en los medios y en nuestros entornos no nos afecte, es decir, no afecte al comportamiento grupal. Todo acto extravagante en parámetros sociales, lo que decía antes, que nos resulte raro en el sentido estadístico, es decir, infrecuente, se convierte en causado por la ideología, de la misma manera que en otros contextos se convierte en causado por la enfermedad mental, ¿no? Cuando alguien, esto también lo vemos a diario, que alguien hace algo que nos resulta extravagante y se dice que está loco. Aquí habría que decir que, bueno, si nos ponemos estrictos, en realidad no están explicando causalmente, aunque sea fácil de confundir, por supuesto, incluso ellos mismos lo puedan estar confundiendo, cuando operan a la ideología para explicar ciertas conductas. Se está explicando en términos de razones, no de causas. Es, bueno, el espacio de las razones frente a la causalidad, ¿no? Teniendo en cuenta esto, es perfectamente comprensible que se pretenda y que se suponga como requisito que la actividad científica esté separada y limpia de cualquier ideología. De nuevo, estoy utilizando la palabra limpia con toda intención, ¿no? Y también viendo estas contingencias que unen sistemáticamente la palabra ideología con todas estas cosas terribles, en el momento, o sea, fijaos que incluso cuando estamos hablando de debates políticos que son pura ideología, se afean mutuamente con cierta frecuencia el que esto es una medida ideológica, como si estuviera causada por algo que ya de por sí es malo, ¿no? Entonces, visto esto y cómo se asocia de forma abrumadoramente mayoritaria o frecuente con situaciones o comportamientos que están pensados o que están mostrados de tal manera que van a provocar alarma o rechazo, que los propios científicos, nosotros mismos, queramos mantener la actividad científica lejos de todo lo que suene a ideología. Pero la independencia, desde nuestro punto de vista, es imposible, y mantener la ficción de que se puede llevar a cabo una actividad tan profundamente relacionada con el comportamiento humano como es el análisis de comportamiento, sin contaminación ideológica, no solamente es algo bastante ingenuo, sino que además nos va a impedir comprender de forma adecuada lo que estamos estudiando, ¿no? Claro, si yo estoy diciendo que es imposible mantener nuestro comportamiento libre de ingredientes ideológicos, pues tendré efectivamente que volver sobre la definición de ideología que había dado antes para añadir, matizar algunas cosas. Desde nuestro punto de vista, lo que nosotros proponemos es un conjunto de asociaciones pavlovianas y operantes que han condicionado ciertos comportamientos relacionados con lo social, con la sociedad, como deseables o indeseables, y por lo tanto dándoles un valor potencialmente reforzador, incluso autorreforzante, ¿no? Ciertas cosas que yo voy a hacer porque creo que es lo correcto, que tengan que ver con el manejo de la sociedad, ¿no? Este aprendizaje puede concretarse en reglas verbales, pero no es estrictamente necesario. No hay que caer en que lo ideológico siempre es verbal, porque estaríamos cayendo en el mismo error que antes. O sea, limitar el estudio o la conceptualización analítico-funcional de la ideología al ámbito de la conducta verbal es también parte de esta leyenda intelectualista. El comportamiento motivado por ideología no es cualitativamente distinto de cualquier otro, el que esté motivado por cualquier otra cosa, ni requiere para ser tal estar bajo control verbal. Que una persona, por ejemplo, se cruce con una persona vestida, que se cruce por la calle con una persona de una raza distinta y sienta miedo, podríamos considerar eso también algo ideológico, aunque no esté bajo control verbal en ese momento. Puede corresponder en distintos casos con contingencias de reforzamiento y castigo, incluso metacontingencias que la persona puede perfectamente no conocer
como de hecho ocurre con gran parte del comportamiento. Entonces, si asumimos la perspectiva individualista e intelectualista de la relación entre ideología y práctica científica, que es decir, que la ideología es un simple conjunto de autoverbalizaciones cuya influencia se puede controlar o incluso eliminar a través de un ejercicio de razonamiento individual. Es decir, yo decido por mi cuenta y riesgo que, por ejemplo, soy una persona profundamente racista, pero en mi práctica clínica no lo voy a ser. Entonces yo decido esto y ya está, decidido. Esto, como mínimo, es una ingenuidad. Es como si estamos en una comida y nos sirven, por ejemplo, alcachofas y no nos gustan las alcachofas, a mí me encantan, pero hay gente muy rara. Y yo decido que me van a gustar las alcachofas. Ojo, no que voy a fingir que me gusten, sino que me van a gustar de verdad. Toda mi historia de aprendizaje con las alcachofas de pronto queda bajo mi control voluntario e instantáneo y yo inmediatamente me encantan las alcachofas, las disfruto, me gustan. Y termino de comer y digo, ahora ya no. Esto es exactamente lo mismo, funcionalmente lo mismo que decir que si yo soy una persona que frecuentemente despliega comportamientos, vamos a decir, machistas, por el mero hecho de estar haciendo ciencia, no voy a hacerlo, porque lo digo, ¿no? Claro, una persona no puede desligarse de su historia de aprendizaje individual y colectiva por la sencilla vía de declarar que no le afecta. Tienen que cambiar las contingencias y metacontingencias que controlan su comportamiento. Ojo, por supuesto, el hacer ciencia, o mejor dicho, el estar haciendo ciencia, puede configurar un contexto discriminativo diferente, que evoque, que discrimine un repertorio distinto, en el que estas verbalizaciones o estos aprendizajes ideológicos tengan un peso menor que en el contexto, vamos a decir, extracientífico. Pero esto va a ser siempre el producto de un aprendizaje y no un punto de partida. Ricardo, ¿podemos ir ya concluyendo para Sí. pasar a las preguntas? Gracias. Vale, voy a ir muy rápido. Entonces, directamente, esto ya es lo último, paso a algunas propuestas y recomendaciones. En primer lugar, por supuesto, habrá que decir, como ponente que está hablando de ideología, que muchas de las cosas que yo voy a proponer están, por supuesto, dirigidas por mi ideología, ¿no? Creemos que el análisis de conducta tiene hoy en día el reto de adquirir una relevancia pública en proporción adecuada a sus aportaciones, que estas aportaciones no solo no deben rehuir la polémica ni los asuntos ideológicamente cargados, sino que tienen que ir ahí, tenemos que ir ahí, analizar las cosas, tiene que haber un debate y que se debe hacer una labor divulgativa y pedagógica desde las filas del análisis de conducta. Si lo que queremos es que el análisis de comportamiento pueda aportar valor a la sociedad, tenemos que ir a esos puntos de fricción social. La idea no es que esta relevancia sea un fin en sí mismo. No, no. Desde nuestro punto de vista como autores de esto, lo que queremos proponer es que si el análisis de conducta puede ayudar, tiene que hacerlo. Los equipos de investigación de análisis de conducta se beneficiarían, en nuestra opinión, de incluir a personas diversas entre sus filas. Partimos de un compromiso con un axioma moral de que los colectivos infrarrepresentados en la investigación deben ser tenidos en cuenta con voz y voto, y también de que la historias de aprendizaje más diversas pueden ayudar a la resolución de conflictos, no, de problemas en los que consiste la investigación. Además, esto tiene unas ciertas ventajas, pero no voy a entrar en eso ahora. Y luego, por último, divulgación es algo que hay que hacer, es algo que si nos quedamos en las publicaciones académicas, tenemos una vida muy corta. Las publicaciones académicas son relevantes en el mundo académico y se trata de que seamos relevantes también fuera de este mundo. Una relevancia que para la sociedad se derivará de cómo de relevante sea, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y esto debe comenzar por las aulas. Yo animo a mis compañeros que sean profesores a utilizar ejemplos de problemas sociales actuales en sus clases en las que hablan de análisis de conducta. Yo creo que es algo que nos puede ayudar mucho. En fin, la conclusión la puedo decir en cualquier otro momento, pero básicamente es que este es el momento. Llevamos muchos años bajo una serie de regímenes políticos que parten del punto de vista de la meritocracia y de lo interno, y ahora todo el mundo está comprobando que eso no funciona. Es el momento idóneo, en mi opinión, en nuestra opinión, para que el análisis de comportamiento, que siempre he hablado de eso que ahora todo el mundo está tan dispuesto a escuchar, se meta en ello y hable de ello. Pero para eso tenemos que dejar de mantener la ficción de que podemos llevar guantes cuando trabajamos, guantes metafóricos. Eso es todo. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues tenemos algunas preguntas, Ricardo. Bien. Entonces, la primera, ¿el estudio de la conducta grupal está dentro de los criterios propios del análisis experimental de la conducta? ¿Cómo si está dentro de los criterios propios? No Así entiendo es. la pregunta. O sea, no entiendo la formulación de la pregunta, perdón. Si está dentro de los criterios propios del análisis, perdón, del análisis experimental, dijiste. Sí, de la conducta. Hombre, a mí se me ocurren muy pocas maneras de controlar experimentalmente un contexto cultural, honestamente. Tal vez nunca podamos tener esa solidez tan enorme que tenemos en la práctica más individualizada o más sobre comportamientos, digamos, individuales, ¿no? Ok. Al hilo de esta pregunta, si consideras que la psicología es el estudio de la conducta individual. Considero que la psicología es el estudio de la conducta, a secas. La conducta, en cierto sentido, nunca es individual, porque siempre es hija y fruto del contacto con lo exterior, con lo exterior no, porque ya sabemos que no existe diferencia entre lo exterior y lo interior, con el contexto, vamos a decir. Entonces no creo que sea el estudio de la conducta individual. Muy bien, gracias. La siguiente, son dos juntas. ¿Hasta qué punto el trabajo del psicólogo es un mero engranaje del sistema económico, social y cultural? ¿Podría ser por esto que el conductismo radical es denostado? Jo, qué pregunta tan bonita. Esto es algo que a menudo se dice desde los movimientos que son muy interesantes, de la antipsiquiatría, antipsicología, antipsi en general, en los que con frecuencia uno se encuentra con posturas muy hostiles, que a veces son difíciles de asumir, pero no por ello tal vez menos dignas de escucharse, que dicen que si un psicólogo no es crítico, y tal vez incluso aunque lo sea, su trabajo consiste en o sea, en que la persona a la que está tratando vuelva a ser productiva. Y por lo tanto está manteniendo un sistema que lo que hace es que por sus propias variables genera problemas en las personas y entonces nosotros como que reparamos a esas personas para que vuelvan a su seno, a hacer lo que se espera que hagan, ¿no?, en un entorno de capitalismo salvaje como el que vivimos. Yo creo que es perfectamente posible como terapeuta decirle a una persona que, bueno, el sistema en el que vivimos provoca una serie de problemas, pero también ayudarla. O sea, es decir, tenemos que caminar una línea un poquito fina porque imaginemos que a mí me viene una persona que está deprimida por problemas en el trabajo. Yo sería un terapeuta excepcionalmente malo si le dijera, bueno, es que la culpa es del capitalismo. Pues ya está. Coge un rifle y sale a la calle, ¿no? O sea, eso no es un cambio operativo. Tenemos que estar en el mundo en el que estamos. Entonces, si esta persona necesita adaptarse a la situación que tiene, yo creo que es perfectamente factible dar esta explicación contextual, social, cultural, además de la personal de la propia persona, y además ayudar a la persona a volver a vivir en su entorno de una forma sana y adecuada. Definamos como definamos esos términos. Porque lo contrario sería decir, bueno, pues en un mundo ideal, pero es que no estamos en un mundo ideal. Y creo que esto es lo que hace que el conductismo esté tan denostado. Pues es que el conductismo tiene el atrevimiento de funcionar cuando muchas otras terapias, bueno, conductismo, las terapias basadas en el conductismo, en la ciencia de la conducta, cuando otras terapias, pues muchas veces no. Entonces, puede que eso sea parte de ello, ¿no? Que nosotros lo hacemos más rápido, lo hacemos mejor y al final pues eso pueda verse como... Pero también creo que precisamente últimamente se está viendo con muchos mejores ojos, al menos en los contextos que me son cercanos, vaya, redes sociales, etcétera, al conductismo precisamente porque es perfectamente compatible con ese análisis de la sociedad y la cultura y el entorno de la persona como grandes provocadores de problemas de adaptación.
Perfecto. Pues muchas gracias, creo que ya se nos acabó el tiempo, así que te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y bueno, que de verdad continúen con esta investigación que es muy interesante. Y ojalá Muchísimas gracias. volvamos a vernos y volvamos a tener tu presencia en un CINCA. Ojalá. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a los que hayáis estado viendo. Y buena tarde. Buenas tardes. Los invitamos entonces a todos que sigan participando y viendo el programa de las siguientes ponencias. Lo pueden ver en el programa del CINCA. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.